En el extremo sur del Atlántico, donde el océano se vuelve áspero y el viento no da tregua, emergen unas islas frías y solitarias. Hoy la conocemos como Malvinas. Para el mundo anglosajón, las Islas Falkland. Pero antes de los nombres, antes de las banderas, estaban simplemente allí, rocas, pastizales y aves marinas en el medio del mar. Durante siglos, nadie habitó de forma permanente esas tierras. No hay evidencia sólida de asentamientos indígenas estables. Las islas estaban fuera de las rutas humanas tradicionales. Pero en el siglo XVI, la expansión europea cambió el mapa del planeta. En 1520, la expedición de Fernando de Magallanes cruzó por primera vez el estrecho que hoy lleva su nombre. No hay pruebas definitivas de que haya desembarcado en las islas, pero su viaje abrió la puerta al conocimiento europeo del extremo suramericano. Décadas después, en 1592, el navegante inglés John Davis registró avistamientos de tierras que podrían corresponder a las islas. Y en 1600, el holandés Sebald de Weert describió con mayor precisión el archipiélago. Durante un tiempo, incluso fueron conocidas como las Islas Sebald. Aquí comienza algo interesante. En la era de las exploraciones, descubrir no significaba necesariamente ocupar. Las potencias europeas competían por rutas comerciales, especias, metales preciosos. Las Malvinas no ofrecían oro ni grandes poblaciones para explotar. Eran un punto estratégico, nada más, pero en geopolítica un punto estratégico puede valer más que un tesoro. En 1690, el capitán inglés John Strong atravesó el estrecho entre las dos islas principales y lo llamó Falkland Sound, en honor a un noble británico. De ese nombre derivó Falkland Island. Un acto aparentemente simple, poner el nombre, empezaba a inscribir la soberanía de los mapas. Pero el primer asentamiento permanente llegó recién en el siglo XVIII. En 1764, el explorador francés Louis-Antoine de Bougainville fundó un establecimiento en la isla Soledad y la llamó Ile de Malwina en honor a los marinos de Saint-Malo. De allí proviene el nombre Malvinas. Un año después, en 1765, los británicos establecieron su propia base en otra parte del archipiélago, sin saber inicialmente del asentamiento francés. Dos potencias europeas ocupando simultáneamente el mismo territorio remoto, la tensión era obviamente inevitable. Francia finalmente reconoció los derechos de España sobre la región en 1767 y transfirió su asentamiento a la corona española. Desde entonces, las islas quedaron bajo administración del Virreinato del Río de la Plata, parte del Imperio Español. Pero el Reino Unido no se retiró definitivamente. Hubo episodios de expulsiones, retornos y protestas diplomáticas. En 1774, en medio de las dificultades económicas, los británicos abandonaron su base, aunque dejaron una placa reclamando soberanía. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Cuando en 1810 comienza el proceso de independencia del Río de la Plata, y en 1816 se declara formalmente la independencia de Argentina, el nuevo Estado se considera heredero de los territorios administrados por España, incluyendo las Malvinas. En 1820, el gobierno de Buenos Aires envió una expedición que tomó posesión formal de las islas. Años más tarde, se estableció una pequeña colonia bajo autoridad argentina. Pero en 1833, el Reino Unido envió fuerzas navales y desalojó a las autoridades argentinas, reafirmando su control sobre el archipiélago. Desde entonces, el Reino Unido mantuvo la administración continua del territorio y ahí queda plantada la semilla del conflicto moderno. Para Argentina, la ocupación británica de 1833 fue una usurpación de un territorio heredado legítimamente de España. Para el Reino Unido, fue la reafirmación de un reclamo previo en un territorio que consideraban estratégicamente vital. Dos narrativas históricas que nacen en el siglo XIX, dos lecturas distintas de los mismos hechos y una disputa que más de 150 años después desembocaría en una guerra. Durante más de un siglo, después de 1833, el control británico sobre las islas se mantuvo firme. El Reino Unido desarrolló una pequeña comunidad basada en la ganadería ovina y la administración colonial. Población reducida, economía modesta, pero presencia continua. Mientras tanto, Argentina jamás abandonó su reclamo. En cada mapa oficial, en cada declaración diplomática, las Malvinas aparecían como parte del territorio nacional. La cuestión quedó instalada como un tema permanente en la política exterior argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Surgió un nuevo orden internacional. La descolonización se convirtió en un principio global.
Naciones de África y Asia comenzaron a independizarse. El colonialismo europeo ya no era una norma incuestionable. En ese contexto, en 1965, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065. Allí reconocía la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instaba a ambas partes a negociar. Este punto es clave. La ONU no resolvió la cuestión, no determinó soberanía, pero sí estableció que había un conflicto pendiente. Desde entonces, el tema entró formalmente en la agenda diplomática internacional. Durante los años siguientes hubo conversaciones, se exploraron fórmulas intermedias, soberanía compartida, transferencia gradual, acuerdos administrativos, incluso se discutieron esquemas de leaseback en los que el Reino Unido transfería la soberanía pero mantendría la administración por un periodo determinado. Nada prosperó. Un elemento central complicaba todo: la población isleña. Los habitantes de las islas, en su mayoría descendientes británicos, se identificaban cultural y políticamente con el Reino Unido. Para Londres, el principio de autodeterminación era fundamental. Para Argentina, el argumento era distinto. Sostenía que se trataba de una población implantada tras la expulsión de 1833 y que el caso debía analizarse como una situación de integridad territorial. Dos principios del derecho internacional chocando entre sí: autodeterminación versus integridad territorial. Cuando los principios se enfrentan, la política ocupa el vacío. Mientras tanto, el Atlántico Sur empezaba a ganar relevancia estratégica: recursos pesqueros, posibles reservas de hidrocarburos y proyección hacia la Antártida. Las islas ya no eran un solo punto remoto, eran una pieza en un tablero más grande. En Argentina, la cuestión Malvinas tenía un peso emocional profundo. No era simplemente diplomacia, era identidad nacional. Las generaciones crecían aprendiendo que las islas eran argentinas y estaban ocupadas. El reclamo se transformó en una causa transversal compartida por distintos gobiernos civiles y militares. Pero hacia fines de los años 70, el contexto interno argentino era particularmente delicado. En 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder e instauraron una dictadura. El régimen enfrentaba denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, aislamiento diplomático y un deterioro económico creciente. La legitimidad interna se erosionaba. En 1981 asumió la presidencia de facto el general Leopoldo Galtieri. La inflación se disparaba, las protestas sociales crecían y la presión interna era evidente. En paralelo, el gobierno británico atravesaba también dificultades. Margaret Thatcher enfrentaba una economía en recesión y una baja popularidad. Además, el Reino Unido había comenzado a revisar su política de defensa, con recortes presupuestarios que afectaban su presencia naval global. En Londres, algunos sectores consideran que las islas eran costosas de mantener y estratégicamente secundarias. En Buenos Aires, ciertos mandos militares interpretaron esas señales como una oportunidad. Aquí entra en juego un elemento clásico de la historia: la percepción. Las guerras muchas veces no estallan solo por hechos objetivos, sino por cómo se interpretan esos hechos. La Junta Militar Argentina creyó que una ocupación rápida podría forzar una negociación favorable. Supuso que el Reino Unido no respondería con una fuerza militar masiva a 12.000 kilómetros de distancia. Calculó que la presión internacional llevaría a una solución diplomática. Fue una apuesta estratégica basada en hipótesis que no se comprobaron. En marzo de 1982, un incidente en las Islas Georgias del Sur, cuando trabajadores argentinos izaron una bandera en una antigua estación ballenera, tensó aún más la situación. Los movimientos militares comenzaron a acelerarse. La decisión ya estaba en marcha. Lo que había sido durante décadas un conflicto diplomático estaba a punto de transformarse en una guerra abierta. Las Malvinas dejaban de ser un expediente en la ONU, se convertían en un objetivo militar. Y cuando los gobiernos convierten símbolos en operaciones, la historia cambia de velocidad. A fines de marzo de 1982, la decisión estaba tomada. La Junta Militar Argentina no buscaba una guerra larga, buscaba un golpe rápido, quirúrgico y simbólico. La idea era ocupar las islas, consolidar el control y forzar una negociación bajo una nueva realidad política. El plan recibió un nombre: Operación Rosario. El objetivo era claro: desembarcar en las Malvinas, tomar los puntos estratégicos y lograr la rendición del gobernador británico con el menor derramamiento de sangre posible. La operación fue planificada como una acción limitada, no como el inicio de un conflicto abierto con una potencia global. En la madrugada del 2 de abril de 1982,
fuerzas argentinas comenzaron el desembarco. Participaron unidades anfibias, comandos y tropas del ejército. La resistencia británica en las islas era mínima, una pequeña guarnición de los Royal Marines. Tras algunas escaramuzas, el gobernador británico se rindió. La capital, conocida como Stanley para los británicos, pasó a llamarse oficialmente Puerto Argentino bajo administración argentina. En Buenos Aires, la noticia estalló como una descarga eléctrica. Multitudes se congregaron en la Plaza de Mayo. El general Leopoldo Galtieri apareció en el balcón de la Casa Rosada. El nacionalismo se encendió. Por un instante, la crisis económica y el descontento social parecieron desvanecerse. El cálculo político parecía funcionar. Pero en Londres, la reacción fue inmediata. Para el gobierno de Margaret Thatcher, la ocupación no era un incidente menor. Era un desafío directo a la soberanía británica y a su posición internacional. Ceder sin responder significaba debilidad estratégica en plena Guerra Fría. En cuestión de días, el Reino Unido organizó unas fuerzas de tarea naval masiva, portaaviones, destructores, fragatas y submarinos nucleares. Más de 100 buques emprendieron viaje hacia el Atlántico Sur. La distancia era monumental, más de 12.000 kilómetros. No era simple enviar tropas, era proyectar poder militar a través de medio planeta. En este punto, el conflicto ya no era una operación limitada, era una guerra en formación. Argentina comenzó a reforzar sus posiciones en las islas. Se enviaron miles de soldados, muchos de ellos conscriptos jóvenes con entrenamientos básicos. El problema era evidente, el clima. El invierno austral se acercaba. El terreno era inhóspito y las líneas de abastecimiento eran frágiles. Las decisiones estratégicas comenzaron a acumularse. El 25 de abril, las fuerzas británicas recuperaron las Islas Georgias del Sur. Fue el primer retroceso argentino y una señal clara de que el Reino Unido no buscaba negociar bajo presión. La diplomacia aún intentaba abrirse paso. Estados Unidos, aliado histórico del Reino Unido, pero también con vínculos en América Latina, intentó mediar sin éxito. El 2 de mayo de 1982 ocurrió un punto de inflexión. El submarino británico HMS Conqueror atacó el crucero argentino Ara General Belgrano, fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido. Murieron 323 tripulantes. El impacto fue devastador, no solo por la pérdida humana, sino por el mensaje estratégico: la guerra era total. 2 días después, Argentina respondió con un golpe que sorprendió al mundo. Un misil Exocet lanzado por aviones Super Étendard impactó en el destructor HMS Sheffield, que posteriormente se hundió. El Atlántico Sur se convertía en un laboratorio brutal de guerra moderna: misiles guiados, submarinos nucleares y aviación naval. Ambos bandos comprendieron algo esencial: el conflicto no sería simbólico, sería sangriento. Mientras tanto, en las islas, los soldados argentinos cavaban trincheras en suelo turba, soportando frío extremo, escasez de suministros y aislamiento. Muchos tenían apenas 18 o 19 años. Del lado británico, tropas profesionales se preparaban para un desembarco anfibio complejo en territorio hostil. La guerra ya no era una hipótesis diplomática mal calculada. Era una realidad que avanzaba con cada buque que cortaba el océano. Las decisiones tomadas en despachos oficiales estaban ahora en manos de jóvenes armados bajo cielo grises y vientos implacables. Y lo que vendría sería aún más crudo: combates terrestres, colinas disputadas metro a metro, noches iluminadas por fuego de artillería. El conflicto estaba en su fase decisiva. A mediados de mayo de 1982, la flota británica ya estaba en posición. El objetivo era claro: establecer una cabeza de playa y avanzar por tierra hacia Puerto Argentino. El 21 de mayo comenzó el desembarco de la bahía de San Carlos. La operación fue arriesgada. Las fuerzas británicas debían ingresar por un estrecho canal rodeado de colinas donde la aviación argentina podía atacar desde el continente. Y atacó. Durante días, pilotos argentinos volaron a baja altura, rozando el agua para evitar radares, enfrentando defensas antiaéreas intensas. Fue una de las campañas aéreas más audaces del conflicto. Varias bombas impactaron en fragatas y buques logísticos británicos. Muchos aviones argentinos no regresaron. En cada vuelo había una probabilidad altísima de no volver. San Carlos fue apodada por los británicos Bomb Alley, Callejón de las Bombas, un nombre que no necesita explicación. A pesar de las pérdidas, el desembarco logró consolidarse. Tropas británicas comenzaron el avance terrestre hacia el este, en dirección a la capital. El terreno era un enemigo más: turba empapada,
frío constante, ráfagas de viento que parecían atravesar la ropa. El invierno austral se acercaba. Cada marcha era una prueba física extrema. Las fuerzas argentinas habían establecido posiciones defensivas en las alturas que rodean Puerto Argentino. En guerra, la altura es ventaja. Quien controla las colinas, controla el campo visual, el fuego de artillería y el acceso a la ciudad. A comienzos de junio comenzaron los combates más duros. En la noche del 11 al 12 de junio se libró la batalla por el monte Longdon. Fue un enfrentamiento feroz, cuerpo a cuerpo en algunos sectores, bajo fuego de ametralladoras y explosiones de mortero. Las posiciones estaban tan próximas que el combate adquirió una intensidad casi brutalmente íntima. Poco después, las tropas británicas avanzaron sobre Dos Hermanas y Monte Harriet. Cada colina representaba una barrera que debía ser superada antes de alcanzar el objetivo final. Uno de los combates decisivos fue en el monte Tumbledown, defendido por unidades argentinas que ofrecieron resistencia firme. Las batallas nocturnas, en terreno irregular, generaban confusión, desorientación y desgaste extremo. No era una guerra de grandes movimientos mecanizados, era infantería avanzando metro a metro. En paralelo, el abastecimiento argentino se deterioraba. Las líneas logísticas eran vulnerables. Muchos soldados sufrían hambre, frío y falta de equipamiento adecuado. La diferencia de preparación entre tropas profesionales británicas y conscriptos argentinos comenzó a pesar, pero sería un error simplificar. Hubo una resistencia intensa, hubo actos individuales de valor en ambos bandos. La guerra, cuando se mira de cerca, no es propaganda, es una suma de historias humanas, algunas heroicas y otras trágicas. Mientras las colinas caían una a una, la situación estratégica argentina se volvía insostenible. La artillería británica ya podía alcanzar posiciones clave. El cerco sobre Puerto Argentino se cerraba. Esto se acabó. Ya no nos quedan medios. Se combatió duramente hasta las últimas horas. El grupo de artillería ha sido pulverizado. El general Joffre ha logrado recomponer una posición precaria. No sé si podrá aguantar en ella y defenderla más allá de esta noche. El 14 de junio de 1982, el comandante argentino de las islas firmó la rendición. Las hostilidades cesaron oficialmente. La guerra de las Malvinas había terminado. 74 días, 649 argentinos muertos, 255 británicos, miles de heridos, decenas de familias marcadas para siempre. Para el Reino Unido, la victoria fortaleció políticamente a Margaret Thatcher. Su liderazgo se consolidó y su gobierno ganó un impulso interno. Para Argentina, la derrota fue un golpe irreversible a la junta militar. El régimen perdió legitimidad rápidamente. En 1983, el país volvió a la democracia. Aquí aparece una ironía histórica. Una guerra iniciada para fortalecer una dictadura terminó acelerando su caída. Pero los procesos políticos no borran las consecuencias humanas. Muchos veteranos argentinos enfrentaron décadas de silencio, trauma y falta de reconocimiento. También hubo soldados británicos que cargaron con cicatrices psicológicas duraderas. La guerra no termina cuando se firma una rendición, continúa en la memoria. Las islas permanecieron bajo administración británica y la disputa de soberanía continuó en el terreno diplomático. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.